Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesús? Aleluya. Gloria a Dios. Esta iglesia está en fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que lo que tú tienes preparado para hacer con cada uno de nosotros, Señor, que no haya ningún impedimento, Señor. Todo muro ya fue derribado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo creo, Señor, que tú vas a hablar de una manera especial a nuestras vidas, Señor. Padre, que aquellos que están un poco desanimados, Señor, tú los levantas. Padre, aquellos que necesitan restauración, tú los restauras. Padre, aquellos que necesitan libertad, tú los libertas. Padre, aquellos que necesitan avivamiento, Señor, tú los avivas. Espíritu Santo de Dios, ven y haz como tú quieras en este lugar. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Este lugar es tuyo. No me cabe duda de que tú estás aquí en medio nuestro, moviéndote, hablando, adorando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Prepare su corazón, aleluya, y reciba todo lo que viene de parte de Dios para su vida. Gloria a Dios. Le pido también a los intercesores que estén activos, que estén pendientes. Gloria a Dios, intercediendo. Gloria a Jesús. Porque yo creo que viene un óleo nuevo, aleluya, para todo el que está en esta casa. Gloria a Dios. Y nos vamos a envolver, aleluya, en su presencia de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo, qué poderosa palabra. Gloria a Dios. Qué Dios tan poderoso. Gloria a Dios. Que aquí empieza, aleluya, el principio de este manual de vida. Gloria a Dios, diciendo que Él es el Dios que hace los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Y aleluya, esta escritura, el Espíritu Santo empieza a describir, aleluya, todo aquello. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada, aleluya, y vacía. Gloria a Dios. Pero que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Gloria a Dios. Hoy, aleluya, vengo a hablar con personas, gloria a Dios, que su vida está vuelta a un desorden, aleluya, pero el Espíritu de Dios vino a este lugar, aleluya, y te está diciendo que Él se está paseando sobre las aguas. Él se está paseando sobre tu vida, gloria a Dios. Y noto algo en este capítulo, gloria a Dios, que cada vez que iba a acontecer algo, gloria a Jesús, decía la palabra y dijo Dios. Por eso le he puesto como tema, aleluya, cuando Dios habla. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que había sobre la tierra tinieblas. Y dijo Dios: hágase la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Gloria a Dios. Dios va a llegar a tu vida. Gloria a Jesús. Y no importa en las tinieblas que tú te veas envuelto, cuando Dios habla, Él la va a separar. Y Dios va a separar, aleluya, las tinieblas. Y va a amanecer sobre ti un nuevo día. Vas a ver, aleluya, cómo se dispersa aquella oscuridad, aquello oscuro que tú veías, aleluya, que no ibas a encontrar salida. Cuando Dios habla, se van a iluminar tus caminos. Cuando Dios te habla, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, aleluya,
aleluya, sepárese la expansión de las aguas. Gloria a Dios. La expansión es el espacio abierto. Y dice la palabra de Dios que Él llamó a aquellos cielos, y a la reunión de las aguas llamó mares. Pero hay algo que me impacta, que cuando Dios dice, cuando Dios habla y dice sepárense, y dice que todas las aguas se reunieron en un solo lugar y se pusieron de un solo lado. Y aleluya, y aquellos espacios abiertos se pusieron de un solo lado, esperando la voz de Dios, porque Dios es quien iba a hablar para que ellas se organizaran. Gloria a Dios. Y cuando Dios habló, dice que fueron los cielos. Y habló Dios y dice que a la multitud de agua le llamó mares. Y dijo Dios a la tierra, gloria a Dios, porque aquí de una vez se descubrió la tierra, y a eso seco Dios le llamó tierra. Y dice la palabra de Dios que Dios habló y le dijo a la tierra: tierra, produce hierba verde, hierba que dé semilla. Gloria a Dios. Yo vengo a decirte, aleluya, de parte de Dios, que aquello que no ha dado fruto en tu vida, desde hoy en adelante va a haber un cambio sobre ti. Porque el Dios que habla, porque el Dios que habla ha dicho que produzca. Dios ha hablado y ha dicho que produzca. Y no vas a producir cualquier cosa. Vas a producir lo que Dios dijo que tú ibas a producir. Dice la palabra de Dios que aquella hierba produjo hierba verde y su semilla. Pero también dio otra orden y dijo que a los árboles, aleluya, que la tierra produciera árboles, y árboles según su fruto, y que ese árbol tuviera semilla en él. Gloria a Dios. Y siguió hablando, y a la misma tierra le dio otra orden. Gloria a Dios. Y le dijo también a los mares, gloria a Dios, que produjeran aves y que producieran los animales marinos que habían en aquel lugar. A las aguas le dijo. Gloria a Dios. Y siguió hablando. Y le dijo a cada uno de esos animales, gloria a Dios, tú vas a producir según tu género y según tu especie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé lo que te han dicho. Gloria a Dios. Yo no sé qué pensamiento te han enviado. Gloria a Dios. Pero tú en este lugar estás aquí porque hay alguien que habló. Y hay alguien que dijo que tú tienes un diseño original. Y que como esos árboles, como esa planta, tú vas a dar fruto. Aleluya. Pero no cualquier fruto, sino el fruto del diseño original. Ese diseño original es Dios. Porque más adelante dice la palabra de Dios que Él dijo: y haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando tú entiendes esa parte, aleluya, tú te levantas, tu fe se incrementa. Porque tú te das de cuenta que tú no eras cualquier cosa, sino que tú fuiste un diseño creado a la imagen y semejanza de Dios. Y que como ese Dios, que dice la palabra que los cielos son su trono y que la tierra es el estrado de sus pies, hay un poder y hay una autoridad delegada en ti. Hay un poder en tu boca. La palabra dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Así que tienes que tener mucho cuidado con todo lo que tú declaras. Porque cuando tú hablas es como si Dios hablara. Gloria a Dios. Y Dios puso
tal poder sobre el hombre, sobre nosotros. Y eso es lo que la tiniebla le teme. Que una mujer, que un hombre se levante, aleluya, y se levante en su hogar y le diga a su esposo: oye, tú vas a dar fruto como Dios dijo que tú ibas a dar fruto, porque tu diseño no es ese diseño del hombre caído. Tu diseño original fue el diseño que Dios habló. Y dice la palabra de Dios que Dios siguió hablando con todas las generaciones de la tierra. Qué bueno es Dios, que no se escondía, gloria a Dios, que no dejaba solo a su creación. Y siguió hablando, aleluya, hasta que llegó a donde Abraham, gloria a Dios. Y Dios hablaba e intimaba con Abraham. Abraham no lo veía, pero tenía una conversación cercana con Dios, a tal punto que a Dios le plació bendecir a Adán y le dijo: vas a tener un hijo. Y yo no sé lo que Adán estuvo pensando en ese momento, pero era muy difícil lo que Abraham estaba pensando, porque era ya muy viejo. La palabra dice que mandó a buscar a Sara, gloria a Dios, porque aquellos varones que se le aparecieron allí de parte de Dios eran ángeles que Dios había enviado. Y el hombre hizo un banquete, porque él sabía que ellos venían de parte de Dios, y que lo que ellos hablaban era lo que Dios estaba hablando en los cielos. Dice la palabra que le dieron aquella noticia a Sara. Sara se rió cuando ella escuchó esto mientras ellos hablaban. Yo vengo a decirte de parte de Dios que lo que hoy te está haciendo llorar, gloria a Dios, cuando Dios hable tú vas a sonreír, gloria a Dios. Que eso que te ha angustiado tanto, que ese vientre estéril ya no lo será más. Porque aquello que tú creías imposible, el Dios le dijo: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? La palabra dice, aleluya, que en un tiempo estuvo aquel pueblo de Israel cautivo 400 años, esclavizados en aquel lugar. Y Dios habló y dijo: he escuchado el clamor y el gemido de mi pueblo. Y Dios tomó, aleluya, en medio de aquella esclavitud, en medio de aquel proceso, a Dios le plació. Y mientras ellos más lo oprimían, la palabra dice que ellos más se multiplicaban. Déjame decirte que cuando la palabra de Dios está sobre ti, no hay diablo, no hay reyes, no hay demonios, no hay potestad que se levante. Que las puertas que han estado cerradas por años, cuando Dios habla, esa puerta se van a abrir. Y aquella gente que tuvieron cautivo por 400 años, cuando Dios habló, las tinieblas se turbaron en aquel lugar. Dice la palabra de Dios que escogió Dios a aquel hombre llamado Moisés. ¿Cuánto proceso pasó este hombre? Este hombre hasta mató a otro de su propio pueblo, aleluya, tratando de salvar a otro. Pero ahí nos demuestra cuán grande es Dios. Y que cuando Dios habla, su palabra es inconmovible. Que no es por ti, sino es por causa de Él. Que no es por cuán bueno tú seas o cuán malo. Es que a Dios le place. Es que a Dios le place hablar sobre tu vida. Es que a Dios le plació que tú tuvieras un diseño. No el diseño de los hombres, no el diseño de su boca. Y aquel pueblo, aleluya,
se enfrentó a aquel rey. Moisés iba al palacio, gloria a Dios, porque cuando Dios te habla, Dios te convence. Moisés estaba lleno de dudas cuando Dios vino a él, pero cuando Dios le habló, aquel hombre quedó convencido. Y aquel hombre fue delante de aquel faraón, de aquel rey, y le decía: es necesario que sueltes a mi pueblo, ha dicho Dios. Y lo confrontaba con esa autoridad, sin ningún temor. Y cada vez que el hombre de Dios hablaba y decía: viene juicio, creo que pasaba solamente un día y los juicios de Dios venían cayendo sobre aquel reino. Es que cuando Dios habla, déjame decirte que los fenómenos naturales van a operar a tu favor. Y Dios hablaba. Y Dios hablaba con aquel hombre. Y la palabra dice que Dios mismo permitía que el corazón de aquel rey se endureciera. Y Dios hablaba a través de su hijo Moisés, para que dejara ir a aquel pueblo que él tenía cautivo, subyugado. Gloria a Dios. Quizá hoy tú te encuentres en la misma situación, atribulado, en medio de pruebas y de procesos. Pero Dios te va a ubicar en un lugar estratégico, porque la palabra que Dios desató te va a guardar aún en medio de aquel tirano, en medio de aquel pueblo, en medio de aquellos que te hacen la guerra. Dios te va a guardar, porque cuando Dios desató la palabra sobre ellos, el lugar que Dios escogió para guardarlo estaba justamente en el centro de aquel lugar. Eso es como que usted vaya a la guerra y a usted no le peguen un tiro, usted entra en medio de la guerra. Escuche esto: del cielo caían granizo, venían pestes, venían ranas, venían todo tipo de cosas. Los ríos se volvían sangre. Y aquel pueblo de Dios en el mismo centro de aquel lugar, y nada le acontecía. Porque la palabra de Dios, porque lo que Dios había hablado sobre ellos se estaba cumpliendo. Déjame decirte que si tú hoy estás aquí, es porque la palabra que Dios te ha dado sobre tu vida se está cumpliendo. Porque hasta hoy Dios te ha guardado. Y que aunque hayan venido peste, enfermedades y todo tipo de problemas a tu vida, hoy tú sigues aquí adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando Dios habla, la palabra dice que después de todas aquellas plagas, de todo aquellos procesos que Dios les permitió pasar en aquel lugar, ellos tuvieron que dejar ir al pueblo de Dios. Y no de cualquier manera, porque fue de tal manera que ellos vieron la mano de Dios obrando a favor de aquel pueblo, que la palabra dice que ellos mismos lo bendijeron a ellos. Le daban oro, le daban plata, le daban animales, le daban de todo para que ellos se fueran de aquel lugar. Porque cuando Dios habla sobre ti, para los que te maldigan, tú vas a hacer una maldición. Pero para los que te bendicen a ti, tú vas a ser de bendición para ellos. Entonces, como él lo maldecía, como él lo atormentaba, aquel pueblo de Dios era una maldición para él, porque le venían todo tipo de plagas, todo tipo de procesos, todo tipo de enfermedades, de tal manera que hasta su hijo perdió. Su hijo unigénito, lo que él más amaba, lo perdió. Gloria a Dios. Pero Dios seguía hablando con aquel pueblo. Y Dios habló y le dijo: ya se cumplió el tiempo. Es tiempo de salir de este lugar. Y dice que todos marchaban en gozo. Aleluya. No para cualquier lugar, marchaban al desierto. Gloria a Dios. Porque cuando Dios habla, aleluya, los desiertos se van a volver un oasis para ti. Cuando Dios habla,
En medio de tu desierto, tú vas a ver a Dios obrando como nunca antes tú lo has visto. Porque ellos salieron de aquel lugar. Y cuando salieron, dice la palabra que había una nube. Y a su retaguardia había una columna de fuego que lo cuidaba. Te estoy diciendo que cuando Dios habla, la nube de Dios será tu techo y el fuego del Santo será tu retaguardia. Aleluya. Cuando Dios habla, cuando Dios habla, cuando Dios hablaba a aquel hombre, de acuerdo a la necesidad que ellos tenían. En una ocasión no tenían agua y Dios habló y le dijo: golpea la roca. Y cuando aquel hombre tomó aquella vara y golpeó la roca, gloria a Dios, de aquella roca brotaba un manantial de agua. Aleluya. Te vengo a decir que lo que para ti es imposible, lo que tú crees que no va a producir, lo que sea que Dios ha puesto en tu mano, si Dios te habló, de ahí va a brotar bendición para ti, para tu casa, para tu familia, para los tuyos, para los que te rodean. Va a brotar bendición para ti. Va a brotar bendición para ti. Cuando Dios habla. La palabra dice que en un momento tuvieron hambre, gloria a Dios. Y el Señor le dijo que se detuvieran allí en medio de aquel desierto. Y al atardecer, dice la palabra de Dios, que de los montes descendían codornices, gloria a Dios. Un mar de codornices descendía de aquel lugar, aleluya. Porque Dios había hablado y había dado la orden, gloria a Dios, para que lo no existía en aquel lugar, para que lo inexistente fuera creado en aquel lugar. Cuando Dios habla, aún lo que no existe se crea. Aún aquello que no tiene nombre cobra nombre. Aún aquellas bendiciones que tú no has recibido, la empiezas a recibir. No habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice su palabra. Y Dios seguía hablando. Y seguía hablando con aquellas personas, con aquel pueblo. Gloria a Dios. Y le decía que siguieran caminando, que no se preocuparan, que Él iba a ser su sustento. Y ellos atravesando aquel lugar, aleluya, las vestiduras y aquellas personas no se desgastaban, ni sus sandalias. De tal manera iba el poder de Dios sobre ellos, acompañado de su palabra, que cuando ellos se vieron rodeados con el mar de frente y el ejército detrás de ellos, Dios le dijo: ¿qué tú tienes en la mano? Gloria a Dios. Déjame decirte que ya Dios habló a tu vida y que ya Dios depositó algo sobre ti y que todavía tú no te has dado cuenta, como estaba Moisés. Y cuando Dios habló a aquel hombre llamado Moisés, aquel hombre tomó aquella vara y ya no fue más una vara. Cuando aquel hombre hizo así, que tocó las aguas, aquella vara se volvió una bomba nuclear. Y se abrieron los mares en dos. Y aquel hombre empezó a caminar en seco. En seco por aquellas aguas. Vino ese viento, mira hermano, y separó las aguas. Y aquella multitud de personas tuvo que ver lo que Dios le había hablado a aquel pueblo. Lo que Dios había hablado a aquel hombre. Eso sucede cuando Dios habla. Tienes que escuchar cuando Dios te habla. Si tú escuchas cuando Dios habla, tú serás indetenible. No habrá poder de las tinieblas que te puedan retener. Porque aun aunque tú estés pasando por proceso y por prueba, tú sigues gozoso.
Tú sigues contento porque tú sabes que fue lo que Dios habló de ti. Y Dios siguió hablando, aleluya, a aquellos pueblos. En una ocasión habló Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Iglesia, el Señor va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Iglesia, el Señor va a estar contigo donde quiera que tú vayas. La palabra dice que en aquellos tiempos habían muchas guerras, pero Josué, esforzado y guiándose por la palabra que Dios le había hablado, iba y conquistaba aquellos reinos que Dios le enviaba. En una ocasión llegaron a un lugar, y como él iba con la dirección de parte de Dios, él sabía que eso no se podía quedar para otro día. Y dice la palabra que aquel hombre levantó su voz al cielo y le dijo: sol, detente. En aquel valle de Asalón. Y dice la palabra de Dios que el sol se detuvo en aquel lugar hasta que ellos tuvieran la batalla. Gloria a Dios. Cuando Dios habla, hay poder que sale de tu boca. Cuán grande poder había en aquel hombre que él desató la palabra y el sol se detuvo. Aquel día no quiso finalizar hasta que aquellos hombres hubieran terminado esa batalla. La palabra dice que en una ocasión él fue a la guerra, iba a una batalla. Y cuando ellos llegaron a aquel pueblo, el Señor le dijo: yo iré contigo a pelear contra ellos, sube. Y cuando se armó la batalla, que la batalla reció, a donde quiera que Josué se movía a matar uno, ahí venía una roca de parte de Dios y caía sobre aquella gente, ¡puf!, y lo mataba. Te estoy diciendo que lo que tú no vas a poder matar con tu mano, Dios te lo va a arrancar de raíz delante de ti. Que lo que tú no puedas con tu fuerza, vendrá el Espíritu de Dios y lo va a derribar, aleluya, delante de tus ojos. La palabra también habla en otra ocasión que había un rey de Asiria que estaba atormentando al pueblo de Israel. Y aquel príncipe, aquel rey que había en Judá, llamado Ezequías, dijo: pero ¿y qué es esto? ¿Qué blasfemia es esta que este hombre está hablando? Ha dicho que viene a derribar el pueblo, gloria a Dios. Y aquel hombre se incomodó y le envió una orden a los sacerdotes y le dijo: hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer silicio. Y aquel hombre seguía intimidándolo, enviándolo mensajes, que si era verdad que ellos iban a atrever a enfrentarse a aquel reino que había derribado muchos reinos antes que ellos, que eran conocidos como hombres de guerra y hombres de batalla. Y Ezequías entendía muy claramente lo que aquel hombre estaba diciendo, pero Ezequías también sabía muy claramente lo que Dios le había hablado. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre tomó aquellas escrituras y la puso delante del tabernáculo y empezó a reclamarle a Dios y le dijo: mira lo que está hablando este hombre. Yo sé que tú eres el rey de los cielos y el rey de la tierra. No permita que aquel hombre se burle de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Dios habló a aquel hombre y vino esa voz del cielo y le dijo: no caerán saetas sobre este pueblo, no entrarán sobre esta casa. Y cuando la palabra de Dios se desató, dice la palabra de Dios que aquellos hombres fueron a dormir. Y en medio de la noche
en medio de la madrugada, descendió aquel ángel del cielo. Y cuando aquel ángel descendió, y va Isaíenso, y bramanzo, y cayó sobre aquel lugar, mató 185,000 hombres. Te estoy diciendo que cuando Dios te habla, tú vas a dormir tranquilo mientras Él pelea por ti. Tú vas a estar tranquilo mientras Él pelea tus batallas. No importa quién se levante, déjalo que se levanten. La palabra dice que en una ocasión Dios habló y le dijo: tú estás viendo esos egipcios, tú lo estás viendo bien, míralo bien, porque ya no lo va a ver más. Mirad y está quieto, y Jehová peleará por vosotros. Déjalo que se levanten contra ti. La palabra dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Ellos se levantan solos, tú no le has hecho nada, pero ellos se te van a levantar como quieran. Porque ellos saben que sobre ti hay una palabra depositada de parte de Dios. Ellos saben que sobre ti hay un cumplimiento. Por eso no te fijes en la persona. Como cristiano que tú eres, como hombre de guerra que tú eres, enfócate en lo espiritual. Porque la palabra dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades de las tinieblas. No pierdas tu tiempo. La palabra dice que David fue el ungido de Dios en aquel lugar en Israel en una ocasión. Y mientras muchos lo menospreciaban a David, David sabía que ya Dios le había dado una palabra. David sabía que ya Dios había hablado a su vida y que lo había ungido. Y cuando David llega al campo de batalla, el primero que se levanta es el hermano de él. El primero que se levanta de su propia casa es el hermano y le dice: ¿y qué tú buscas aquí? Pero qué bueno que cuando tú conoces la voz de Dios y cuando Dios te habla, tú ignoras lo que no viene de Dios te está diciendo. Tú ignoras esa voz que no viene de Dios. Porque como tú conoces la voz que Dios te dio y a qué Dios te mandó, David no le puso asunto a qué. David se quitó de ahí y se fue por otro lado a preguntar por otra parte mientras él seguía peleando solo ahí. Qué pena que donde él debió de fijar sus ojos era en el gigante y lo tenía puesto en David. Pero David no le hizo caso. David tenía los ojos puestos en lo que Dios le había hablado. David sabía que aún aquel gigante que todo aquel pueblo le tenía miedo, eso solamente era el punto medio para él llegar al palacio. Gloria a Dios. Eso solo era el punto medio. El punto medio para David llegar al palacio. El problema es que no es en el palacio que se sabe a dónde que están los reyes. Es en el campo de batalla que se sabe a dónde que están los guerreros. Y David, como sabía lo que Dios le había hablado, fijó sus ojos en eso. Soltó lo otro. Le dijo: es contigo, Goliat, el problema. Y él sabía lo que Dios había hablado. Él sabía que Dios era un rey que tenía ejércitos. Y mientras Goliat desataba una palabra en los aires, David desataba lo que Dios había dicho. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aprenda a pelear con la palabra. No se deje intimidar. Cuando el enemigo vea de frente, mírelo a los ojos. No le muestre que usted le tiene miedo. Aunque usted esté temblando, demuéstrele que usted es un hijo de Dios. Usted no tiene que pelear con ellos. Cuando usted mira a una persona, aleluya, con el fuego de Dios adentro, ya usted se lo dice todo con mirarlo. Usted no tiene que hablar mucho. Porque es que lo que Dios pone sobre ti es demasiado.
Es demasiado fuerte y por eso los demás no lo soportan. Por eso el enemigo te quiere hacer la guerra y va a usar a cualquiera. En tu propia casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, a cualquiera va a usar. Pero qué lindo que dice la palabra de Dios: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Pero cuando Dios habla, eso es espectacular. La palabra dice que en una ocasión estaba Samuel en el templo de Elí. Qué tremendo que a veces estamos en la casa de Dios, estamos sirviendo a Dios, pero no conocemos a Dios. Es como si fuéramos impíos. Estamos allí como si fuera un trabajo. Y aquel joven estaba allí en medio de aquel lugar santo, que no era cualquiera que entraba ahí. Aquel hombre tenía un privilegio grande, aquel muchacho llamado Samuel, de estar ahí en medio de los sacerdotes y de los hijos del sacerdote ahí. Y dice la palabra de Dios que la voz de Dios venía a aquel joven de madrugada y le decía: Samuel. Pero él no sabía quién le estaba hablando, porque todavía no tenía esa relación con Dios. Empieza a relacionarte con Dios. Empieza a buscar de Dios. No solamente le sirvas a Dios, crea una relación con Él. Abraza su presencia. Hay muchas personas, aleluya, que no han podido ver la plenitud de Dios en su vida. Y es porque ellos están insensibles a la presencia de Dios. Y eso le impide entrar en una relación con Él. Y Dios por tocarte, Dios por abrazarte, Dios por decirte que tú eres su hijo. Pero tu pensamiento está turbado en otra cosa, está solo en el servicio. Y Dios le habló por segunda vez y le dijo: Samuel. Y aquel joven no sabía quién le estaba hablando. Y preguntó a Elí que quién era que le hablaba, porque él escuchaba esa voz, que si era Elí que lo llamaba. Él le iba donde Elí y le decía: ¿tú me estás llamando? Porque escucho que me llaman, pero no sé quién es. Y Elí le dijo: cuando te llamen, tú dile, habla, que tu siervo escucha. Y dice la palabra de Dios que el Señor lo llamó por tercera vez a aquel joven. Y cuando le dijo: Samuel, él dijo: habla, que tu siervo escucha. Gloria a Dios. Déjame decirte que cuando Dios te habla, se revela tu llamado. Gloria a Dios. Por eso, no te mortifiques mucho. Dice que tú no fluyes en tal cosa, que tú no tienes tal ministerio. El llamado va a revelar por sí mismo quién tú eres. El llamado de Dios, cuando Dios te hable, va a decir lo que tú eres. A veces nos autonombramos, que el apóstol fulano, que el apóstol aquello. ¿Qué es esto? Una vez Dios ni lo conoce a esa gente. No entiendo. Pero cuando Dios te habla, la gente te ve caminando y te ve hablando y dice: cuidado, ese muchacho es esto, ese muchacho es aquello. El llamado habla solo. El llamado va a hablar solo por ti. Y Dios hizo ese llamado a ese joven llamado Samuel, y todos lo conocemos. Lo que Dios habló a aquel hombre llamado Samuel, y lo conocemos como uno de los más grandes profetas que hubo en la Biblia. Y Dios seguía hablando de generación en generación. Habló a Daniel, habló a Sadrach, Mesach y Abednego. Gloria a Dios. Aquellos jóvenes, dice la palabra de Dios, que ellos eran unos jóvenes entendidos. No porque ellos tenían esa inteligencia, sino que Dios le había dado esa inteligencia a ellos.
Y aquellos jóvenes eran preparados en toda lengua. Yo no sé, que cuando Dios se le mete a una gente adentro, mire, le da una inteligencia que ni un genio. Porque venga aquí, ¿cómo yo todavía no me cabe en la cabeza? Esa gente estaba preparada en toda lengua, dice la palabra de Dios. Que los sabios que traían a ellos, sin esta gente haber estudiado así, sabían muchísimo menos que ellos. Ellos sabían 10 veces más de lo que ellos sabían. Era Dios que le hablaba. Cuando Dios te habla, gloria a Dios, Dios te va a dar entendimiento. Cuando Dios te habla, Dios te va a capacitar. Cuando Dios te habla, Dios te va a dar el paquete completo, gloria a Dios, para que tú no tengas necesidad de andar mendigando en otro. Porque es Dios que te habla para que haga no cualquier cosa, sino para que lleve a cabo la voluntad de Dios. Porque nosotros solamente somos, por más inteligente que usted sea, por más líder que usted se crea, usted solamente es un instrumento en la mano de Dios. Usted es solamente un colaborador, un traductor para hablar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarle a otro. Cuando Dios habla, gloria a Dios, cuando Dios habla, no importa el lugar donde tú te encuentres, no importa si estás en la cárcel, cuando Dios te habla, es algo impresionante. Dios habló a Ezequiel. La palabra dice que Ezequiel, estando en medio de un cautiverio, escuchó la voz de Dios. Y no solamente eso, sino que cuando Dios te habla, dice la palabra que los cielos se abrieron. Es que los cielos se van a abrir a tu favor. Si tú no sabes que Dios te está hablando, Dios te está hablando a través de todos los predicadores que han venido por aquí. A través de todos los predicadores que han pasado por aquí. Dios te ha hablado a tu vida. Y déjame decirte que aunque ahora tú no lo puedas ver, hay cielos que están abiertos y que están esperando, aleluya, que tú te conectes con el cielo. Que tú entiendas que ya Dios te habló y que no necesitas nada más que su presencia. Nada más que su presencia. Aquel joven llamado Ezequiel, en medio de aquel pueblo tan idólatra, pregonaba la palabra, aleluya. Y no solamente eso, que Dios le mostraba visiones como a ningún otro profeta de los que pasaron por la Biblia. Se conoce a Ezequiel como el profeta de las visiones. Aquel hombre caminaba, aleluya, y veía el mundo espiritual. Y Dios le decía: mira lo que están haciendo. Y él miraba y por entre las paredes veía lo que estaban haciendo los sacerdotes. Cuando Dios habla, déjame decirte que tus sentidos espirituales se abren. Cuando Dios habla, la palabra dice que en una ocasión estaba Lázaro enfermo y murió. Y Jesús estaba en otro lado. Y mandaron a decir: maestro, el siervo, el que tú quieres mucho, ha muerto, tu amigo Lázaro. Y el Señor le dijo: sí, yo voy. Pero él no le dijo cuándo. Y pasaron día y día y el muchacho se murió. Y cuando Jesús llega a aquel lugar, aleluya, aquella gente estaba dando lloro. Y Jesús lloró, pero Jesús no lloró por eso, por la tristeza de que por Lázaro. Jesús lloró porque ellos no habían entendido que era la resurrección y la vida. Jesús se lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando Dios desató la palabra, déjame decirte que muchos estaban pendientes a lo que estaba pasando en lo físico. Pero déjame ilustrarte con lo que estaba pasando en lo espiritual.
Cuando Dios soltó la palabra y Dios habló, la palabra de Dios trascendió a lo sobrenatural y se metió a donde estaba la muerte, y de la garra de la muerte arrebató a Lázaro. Y la mano de Dios llegó a aquel lugar y sacó a Lázaro de aquel lugar, de entre la muerte. Por eso Jesús le dijo: quiten la roca, porque ya había soltado la palabra. Y él sabía que cuando Dios hablaba, esa palabra llegaba, que aún la muerte tenía que devolver lo que no le pertenecía. Cuando Dios habla, los sordos escuchan. Cuando Dios habla, los ciegos ven. Cuando Dios habla, los mudos hablan. Cuando Dios habla, los cojos corren. Cuando Dios habla, aleluya, los inválidos vuelan. Gloria a Dios. Cuando Dios habla, conéctate. Porque hay cielos que se están abriendo a tu favor. Pablo y Silas, predicando la palabra de Dios, lo encarcelaron. Pero ellos sabían que no pertenecían a estos reinos y empezaron a adorar allí en medio de aquella cárcel. Y cuando aquella gente empezaron a adorar, la voz de ellos se conectó con la del cielo. Grave error. Es un grave error. ¿Por qué? Porque ellos lo amarraron con cadena por brazo y pie, pero le dejaron la boca suelta. Y aquella gente empezaron a adorar a Dios en aquel lugar. Y cuando empezaron a entonar alabanza en aquella cárcel, dice la palabra que la tierra tembló, que las cárceles se abrieron y los cerrojos y las cadenas cayeron al suelo. Cuando Dios habla, aleluya, no hay cautiverio para ti. Cuando Dios habla, aleluya, en una ocasión lo tomaron, le dieron tanto golpe y tanto palo que lo tiraron medio muerto a Pablo, entre medio allá afuera del pueblo. Y cuando los discípulos vinieron a ver qué tenía Pablo, viene el hombre y se levanta. Vámonos, que hay que ir para predicar para el otro pueblo. Santo Dios. Cuando Dios te habla, aleluya, tú tienes claro cuál es tu propósito. Él sabía que si aún había quedado algún fragmento de vida en él, él no lo iba a desperdiciar. Había que seguir hablando de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios habla a tu vida, gloria a Dios, gloria a Jesús. Acuérdate de Noé. Noé no tenía ningún instrumento para hacer aquella barca, y no cualquier barquito, era una barca grande que tenía que hacer. Pero Dios le habló, y cuando Dios habla vienen las instrucciones con él. A aquel hombre le habló Dios y lo instruyó y le dijo: me la vas a hacer de tal medida, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y sin aquel hombre nunca haber hecho aquello, empieza a hacer su barca. La locura más grande no es eso. La locura más grande es que cuando Dios te habla, tu fe crece tanto que lo que aquel hombre estaba haciendo era para algo que él nunca había visto en su vida, porque Dios le dijo: va a llover. Déjame decirte que en aquellos tiempos no llovía. Nunca había llovido sobre la tierra. Y Dios le dice a aquel hombre: va a llover. Así que prepara el arca. Es que cuando Dios te habla, tu fe crece, tu fe se conecta, tu fe se activa y tú empiezas a ver aún aquello que tú no puedes ver. Gloria a Dios. Dios habló a aquel hombre hizo su barca y emprendieron, aleluya. Cuando cayó aquella agua, el Señor derramó esa agua sobre la tierra. Aquella barca, gloria a Dios, iba con la guianza del Señor, que eso no tenía timón. Y aquel hombre tampoco le preguntó, porque ahí no lo dice en la Biblia: Señor, pero ¿y el timón de esta nave? Él sabía que si Dios le había hablado,
No importaba la ribera que esa barca lo llevara, ellos iban a sobrevivir en el nombre de Jesús. Así que no importa lo que tú hayas caminado, no importa los procesos que tú hayas pasado, no importa cuán largo haya sido tu viaje para llegar a este lugar, déjame decirte que tu viaje será seguro, que tu viaje será placentero, que aunque hayan dificultades, que aunque hayan problemas, cosas adversas, Jesús dijo: tranquilo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido y no lo dejaré solo, sino que enviaré a un consolador y Él estará con ustedes hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que tú te pongas de pie.